¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Una cita con tu mejor versión. Sí, este es el horario correcto, exactamente a las 6 de la tarde todos los lunes nos vamos a encontrar aquí con ustedes para hablar de este gran programa que son el Manual de las Leyes del Éxito. Y bueno, les presento hoy a Francisco Mendoza, nuestro expositor, con su gran trayectoria y experiencia y sobre todo este gran aprendizaje que él nos va a dar el día de hoy. Hola, bienvenido, ¿qué tal? Francisco. Sandrita, qué gusto saludarte, muchas gracias por la presentación. Y bueno, vamos a hablar en lo que quedó en el tintero la semana pasada. Sí. La semana pasada, el lunes de la semana pasada, estuvimos hablando sobre las metas y cómo establecer metas. Y el día de hoy, pues vamos a hacer una lista de cómo vamos a poder establecer las metas, cómo vamos a poder escribir. Y la verdad es que, pues, resulta que este programa va a ser dedicado no nada más a eso, sino que también a la disponibilidad de aprender y hacer cambios, que también hablamos un poquito la semana pasada de eso, Sandra. ¿Qué te parece? Me parece excepcional porque pasaron 7 días y bueno, pues nuevamente hay que dar una refrescadita de lo que hablamos. Estábamos hablando fuera del aire que es una meta. Si nosotros no tenemos metas, no vamos a llegar a ningún lado, simplemente ya llegaste. Entonces vamos a dar un resumen y eso pues le toca a Francisco. Claro que sí, Sandrita. Pues mira, la verdad es que cuando uno no tiene una meta específica, se le dificulta mucho poder alcanzar ciertos objetivos en la vida, ciertos, pues metas, valga la redundancia, ciertos logros que uno desea tener, porque a veces el no trazar una meta, el no ponerla por escrito, no nos ayuda a despertar a ese sistema que tenemos en la cabeza, que se llama sistema reticular activador ascendente, que es una estructura que está en el tallo del cerebro y que se encarga precisamente de identificar lo que necesitamos, de identificar aquello que nos va a servir para lograr nuestros objetivos, aquello que nos va a servir para ir formando esos escalones, esos peldaños, que nos va a llevar a la conquista de cada una de las metas, de cada uno de los objetivos que nosotros nos propongamos, que nosotros nos tracemos en la vida. Y entonces, hemos hablado de la importancia de las metas, hemos hablado también de los estudios y experimentos que se han hecho en referencia, y aunque no se ha comprobado, no hay un registro, vaya, en la Universidad de Yale, como habíamos platicado anteriormente, ese registro de que se utilizaron el 1585, de que las personas que establecieron metas, 3% de ellas tenía, que eso fue en Yale, ¿no? Que se estudió por 20 años, pues no está comprobado, vaya. Pero sí, el 1585 sí está comprobado. Se comprobó primeramente que el 15% de pues estudios de lo que te enseñan en la escuela, de cuestiones académicas, de preparación académica, el 15% representaría tu verdadero éxito, mientras que el 85% lo representan las habilidades blandas, que dicen que de blanda no tienen nada, porque es la capacidad que tiene uno de poder interactuar con las demás personas, la capacidad que tiene uno para tener más empatía para los demás, para establecerse diferentes metas, para estudiar en términos que no sean escolares, por ejemplo, leerte un libro de superación personal, poner en práctica todo aquello que debe de ayudarte para conquistar esas metas, Sandrita. Totalmente de acuerdo contigo. Y ahora, con todos esos estudios, es que para eso es el estudio, para ver y monitorear en qué nivel, de cuántas personas incluso leen, cuántas personas no leen, cuántas personas también, de acuerdo a una meta, porque hablaste del tema la semana anterior cuando hablaste de las personas que todas habían caído en una sola línea, que todos leían. ¿Te acuerdas? Entonces, si no vamos a formular bien nuestra meta, y si no hay meta, pues no, sí, estamos de más aquí. Mira, es importante entonces que entendamos que el 85%
Y si quieres vamos a dejarlo un poquito entre el 75 y el 85%, porque eso es lo que sí está registrado en estudios que se hicieron ya desde el Instituto Carnegie, desde la Fundación Carnegie y entre otras universidades, incluyendo la Universidad de Harvard, Yale, Stanford, que si bien es cierto, es importante saber un tema, vamos a decir, una carrera que tengamos, una carrera técnica, una carrera de universidad, como sea. Si bien es cierto, es muy importante el conocer lo que estamos haciendo, no es suficiente para el éxito. ¿No? Suficiente va a ser el utilizar esas otras cualidades que uno tiene, herramientas que uno tiene intrínsecas, que realmente son las que valen la pena. Por ejemplo, la pasión a lo que haces. Eso no te lo enseñan en la escuela. La pasión es un elemento imprescindible para el éxito. La dedicación, la determinación, el gran deseo que tú sientes, el enamorarte del proyecto, porque Clarasó lo dijo, si tú pones el corazón, entonces todo lo demás empieza a funcionar. Y bueno, ya no quiero ahondar más. ¿Qué porcentaje puede tener uno dentro de su pasión para lograr una meta? Pues es que, como te decía anteriormente, aunque las personas primeramente estableciendo metas ya es un gran porcentaje para tu éxito. Simplemente el tener una meta, ya empezaste con el pie derecho y ya empezaste a incursionar en ese camino que te va a llevar directo a cumplir lo que tú quieres cumplir. Y acuérdate que el éxito no nada más es material. Ya lo habíamos hablado anteriormente, que qué bonito es acumular riqueza para muchas personas. Tal vez para otras no tenga importancia eso. Tal vez para a otras personas la importancia de tener un éxito es el alcanzar tal o cual meta en cuanto a nuestra sociedad, la participación en nuestra sociedad, el escribir un libro, el hacer donaciones, el acuérdate de María Teresa de Calcuta y cuántos más que no se dedicaron en cuerpo y alma a ver la sanación en las personas, a darles un poquito de empatía, un poquito de compasión que tanto necesitamos hoy por hoy en este mundo que está lleno de situaciones bélicas, ¿no? Allá con nuestros hermanos de Irán. Bueno, entonces mi respuesta fue que sí, tiene que estar la pasión. Así es. Y la meta. Ajá. Ahora cumplirla va a ser el detalle. Sí, pero mira, es que cuando tú tienes pasión, la pasión es un resultado de ese gran deseo que tú sientes, ardiente, que viene desde las entrañas, o la pasión viene cuando realmente te enamoras de un proyecto. Porque Sandra, bien tengo que decirte que uno haría por amor lo que a veces no haría jamás por dinero. Oh, wow. Y eso lo han dicho María Teresa de Calcuta, valga otra vez la redundancia, ¿no? Y lo han dicho muchas personas, que el enamorarse de un proyecto, lo dijo Steve Jobs. ¿Qué dijo cuando le preguntaron sobre sus logros? Que sus logros dependían 100% de la pasión. ¿Por qué? Porque si él no hubiera estado apasionado en cada uno de sus proyectos, no hubiera resistido tanta adversidad, no hubiera resistido tanta caída que él tuvo, tantas dificultades que encontró en ese camino de sus proyectos, en ese camino de la mejora, en ese camino del descubrimiento, del invento, de todo eso. Entonces creo que la pasión hay que darle ese respeto que merece y sobre todo hay que entender que la pasión no la podemos pasar por alto, el entusiasmo tampoco, porque el entusiasmo es lo que va a actuar como ese imán que atrae hacia ti a las personas y a esas situaciones que tú necesitas para poder tener un éxito contundente. Y bueno, entre otras cosas, hay que mandar saludos a las personas que ya se están conectando y decirles que si se quieren conectar aquí en la cabina, el teléfono, Sandrita, para que se conecten. Sí, claro que sí, el número de cabina es 602-759-1910. Estamos aquí todos los lunes a partir de la 1 de la tarde. Ay, perdón, de las 6 de la tarde. De las 6 de la tarde. A la 1 está, déjame te cuento. Uh-huh. A partir de las 6 de la tarde. Nos puede buscar en Facebook y seguirnos así. Se llama Una Cita con Tu Mejor Versión, donde tenemos la página de Facebook donde nos puedes seguir. Y ahí si tú tienes algún comentario, cosas que te hayan pasado, que tengan que ver cuando tú haces un cambio, cuando tú de repente
te encuentras un libro, cuando alguien te lo recomienda, cuando alguien te dice, mira, mi vida cambió a raíz de esto, o que quise tomar un curso para, no sé, para una, ¿cómo le llamamos al curso de transformación? De mejoramiento personal, ¿no? Ajá, de integración personal. Sí, también. Todo cambia y todo sirve, pero la cosa es querer hacerlo. Sí, y ahorita vamos a ver un poquito más en lo de que es el aprender y hacer cambios. Realmente no podemos nada más el aprender, porque si aprendemos, si leemos, si nos informamos, pero no ponemos en práctica eso que aprendemos, haz de cuenta que si estuviéramos echándole agua a un balde con muchos hoyos. Uh-huh. Así como entra, se va. En mi pueblo dice, le entra por un oído y le sale por otro, ¿no? Sale por otro. Y fíjate que les había debido, había quedado en deuda con ustedes sobre la cita de Johann van Wolfgang Goethe, que era precisamente lo que decía él, que en el momento que uno se compromete en la providencia, pero tienes que comprometerte de verdad para que la providencia se comprometa. Y entonces... a ver, pero acabas de decir algo importante. Sí. Para que la providencia se comprometa, tienes que estar comprometido tú. Es decir, si tú te comprometes, la providencia se compromete contigo, pero ¿cómo lo notas tú? Cuando tú das un pasito de manera inconsciente o de manera involuntaria, la providencia da otro pasito. Pero ¿cómo lo notas? Es que un sinnúmero de cositas empiezan a pasar que jamás hubieran pasado sin ese previo compromiso. Claro. Entonces, y esas cosas que empiezan a ocurrir para ayudarte en ese propósito que tú has definido, en esa meta que tú te has establecido, pues esas cosas vienen a llegar a tu ayuda y que jamás hubieran ocurrido. Todo un caudal de sucesos, hemos dicho, ocurren que si no te hubieras comprometido nuevamente, no pasa. ¿Cómo se da esto? Espera, antes de avanzar, porque nos vamos a ir a un corte, pero eso que tú estás diciendo es tan importante, porque lejos de que tengas la meta es cuando ya estás en conciencia de decir, sí quiero hacer eso. Ajá. Sí, si hay un cambio en nosotros cuando uno lo decide y dice, sí lo voy a hacer, como que algo se abre, eso es lo que me estás queriendo decir, sí, que le da espacio para empezar a hacer el cambio. Así es. Qué interesante, ¿no? Y viene de adentro, ¿no? Sí, es que cuando tocas una palabra así que yo la capto, me encanta, porque es cierto, a veces no sabemos cómo fue el cambio, pero tú ya le diste el espacio. Así es que vamos a una pausa y regresamos. Estamos aquí porque vamos a entrar de lleno con esta ley que dice aprender y cambiar. Así es que regresamos, estamos aquí en Una Cita con Tu Mejor Versión. Bueno, vamos a regresar al aire. Ya estamos aquí de regreso. Es que como por acá se desconecta, pero no tenemos audio aquí. No, ahí está. Ya. Ahí estoy. Listo. Bueno, ya estamos de regreso, Francisco, y vamos a arrancar con el tema así de lleno que dice aprender y cambiar. El mío ya. Ya, muy bien. Sí, aprender y hacer, la disponibilidad de aprender y hacer cambios, muy importante, pero antes de entrar en materia con lo de aprender a hacer cambios, entonces decía Goethe que en el momento que tú te comprometes, se activa todo un causal de sucesos con ese compromiso que jamás hubiera pasado si no hay un compromiso. Y en ese caudal para ayudarte con ese objetivo que tú has tenido, con esa meta que tú te has hecho, y si quieren hacer la prueba, pónganse una meta y van a ver que empiezan a pasar cositas que tienen que ver directamente con esa meta que usted se ha propuesto, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Vienen encuentros inesperados y con estos encuentros pueden venir personas que te ayudan, personas clave para lo que tú estás haciendo, personas que le puedes preguntar en referencia a lo que a tu meta. ¿Estás queriendo decir que cuando ya tienes y te has comprometido, pues le podríamos llamar el universo, dices, empiezan encuentros inesperados? Así es.
Así es, que empiezan encuentros inesperados, situaciones insospechadas, situaciones que tú jamás dijo, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué estoy aquí? Vas a decir. Y es que precisamente porque algo en tu mente funcionó de tal manera, yo le llamo el sistema reticular activador ascendente, funcionó de tal manera que te va a identificar a ti. Acuérdate que nuestra mente es receptora, pero también es transmisora. Entonces, cuando tú transmites algo de manera inconsciente, tú estás mandando una señal al universo, se le dice, que las personas se empiezan a captar y se empiezan a juntar solitas. Por eso dice el dicho, Dios los hace y solo se juntan. Entonces, por ahí va la cosa, porque cuando tú tienes una meta en común, cuando tú tienes una situación que quieres lograr y que esto puedes combinarlo con alguien más, entonces se hace presente esa persona. Por eso hay muchos proverbios orientales que dicen que el maestro aparece cuando el alumno está listo. Entonces, y es que no podemos ignorar tanta sabiduría de tantos grandes que nos han venido gritando que eso es lo importante. Y siempre te ha tocado gente que te dice, pues yo iba así hasta que conocí a Francisco Mendoza. Y entonces cambió algo, pero entonces quiere decir que esas son las cosas inesperadas que no son, que para nosotros pueden ser inesperadas, pero para el mundo cuántico así es, lo alinea. Así es, para el universo, o si quieren para Dios, o si quieren para la energía, como ustedes le quieran llamar a esa fuerza de donde nosotros dependemos, pues es que precisamente eso es lo que se está componiendo, se está alineando, ¿no? Y entonces cosas también, cosas materiales se empiezan a hacer presente, que no se hubieran hecho presente en ese momento. Te voy a explicar cómo funciona el sistema reticular activador ascendente, que es precisamente el protagonista de esta situación cuando tú quieres lograr algo. ¿Okay? Cuando una mujer está embarazada, empieza a ver carritos de bebé por todas partes. Y se puede decir a sí misma, mira nada más qué casualidad. En cuanto yo decidí embarazarme, todo el mundo se quiso embarazar. No, lo que pasa es que no era de tu interés. Ya estaba allí. Ya estaba allí, pero tú no lo veías porque el sistema reticular activador ascendente no te llevaba tu atención ahí porque no era lo que tú necesitabas, porque no era lo que tú querías de adentro. Pues ahora te puedes imaginar, cuando tú quieres algo, entonces, ¿qué hace el sistema ese del que te estoy hablando? Empieza a mostrar. Busca aquello que tiene que ver con el cumplimiento de tu meta y te lo empieza a poner enfrente para que tú ahora sí hagas con eso lo que tienes que hacer, lo utilices a tu beneficio de manera responsable, de manera correcta. Es muy, muy importante eso, porque ya tal vez en otros programas hablaremos de cosas que no debe de hacer uno, ¿no? Mal usar a las personas, por ejemplo. Sí, claro, o ejercer esa forma de manipulación. Exactamente. Que es lo que tú decías. Oye, eso me gusta y qué interesante, porque todo el tiempo las cosas están ahí, pero ha pasado también al revés, Francisco, cuando alguien, por ejemplo, me dice a mí, oye, es que fíjate que últimamente he visto muchas jovencitas con esto de este producto que las hace poner mal, para decir las drogas, pues. Pero yo casi no encuentro de eso. Pero me encuentro personas que me dicen, no, es que sí lo vi aquí, lo vi acá, y llegué acá y acá. Entonces yo le digo, ¿qué parte de ti está haciendo que ese sea tu enfoque? ¿No? Lo mismo cuando personas me dicen, oye, es que yo voy y me encuentro un amigo que se quiere dedicar a lo mismo que yo, y luego me encuentro a alguien que se quiere, fíjate que llegué al curso y estaba fulano, sotano, o sea, wow. Claro. Y ahí te las vas encontrando. Sí tiene que ver, porque siempre ha estado ahí. Y es que muchas veces es consciente, pero muchas otras veces es inconsciente. ¿Sabes cuándo es inconscientemente que te empiezan a pasar estas cosas? Cuando tú dices, qué raro que me quedé platicando con esta persona y antes no me llamaba la atención platicar. ¿No es que ha pasado, Kiki? Algo así. ¿Verdad que ha pasado? Que dices, ¿qué me pasó ahora? Entonces, precisamente eso, que viene una orden de más alto que, como te digo, puede ser el universo, puede ser esa ley de la atracción de la que hablaba Goethe.
Y Goethe termina con de esta manera cuando dice, si tú piensas que sabes, si tú piensas que puedes, o estás seguro que puedes, ponte en marcha. La audacia tiene poder y magia. Ya. Entonces, hay que hacer caso cuando nosotros escuchamos los consejos de personas que ya pasaron, que ya tienen esa trayectoria, que tienen el conocimiento, que tienen, es un gran filósofo alemán, Goethe, ¿no? Oye, pero, a mí hablas de estos temas y me fascinan, ¿no? Porque de repente yo también me he encontrado, como en el caso tuyo, que nos conocemos hace mucho tiempo, pero nunca habíamos conversado del mismo tema. Y un día conversamos del mismo tema. Exacto. Y se nos fue la plática. Totalmente. Y es como nace la idea de que, oye, vente de experto, de nuestra persona especializada en X tema. Pero de ahí nace la otra posición de decir, ¿y por qué no hacemos un programa precisamente hablando de las leyes del éxito? Entonces, ahí es cuando estas cosas que no esperas suceden. Y sucede esa magia, ¿no? Claro. Yo me siento cómoda, me siento como pez en agua, me gusta escuchar palabras que ya no he escuchado, o que escuchaba, o que justamente necesitaba escuchar. Entonces, si eso me pasa a mí, los que estamos allá afuera dices, oye, sí es cierto, me están pasando estas cosas, pero lo más importante es que sí tengas una meta. Uh-huh. Y que estés comprometido, prácticamente ese es el punto. Si tengo una meta, me comprometo con ella y después vienen las cosas que tengo que cambiar. Así es. Y es muy interesante eso, porque parte de las metas, cuando tú estableces unas metas, parte de tu meta debe de ser por lo menos leer un libro, si no es cada mes, cada 2 o 3 meses. Uh-huh. Y si no te gusta leer, escucharlo. Gracias a la tecnología, nosotros podemos tener el acceso a través de YouTube o Spotify, otros medios, otras plataformas, que nosotros podemos escuchar libros, ¿no? O podemos ver videos también, videos de crecimiento. Las personas que les gustaría saber exactamente cómo funciona la mente, la película está muy interesante, ¿no? Inside Out. No, pero genial. Pero que ni mandada a hacer ahí. Y todo eso, tú lo podrás mirar como una película de niños, pero no, es para adultos, para que los adultos entendamos. La última que sacaron cuando la persona el niño se vuelve adolescente. Uh-huh. Hay otros cambios. Así es. Y nosotros queremos que fluyan igual y no, hay otros cambios y esa película está bien diseñada con eso. Totalmente de acuerdo. Mira, para entonces aprender a establecer una meta, nuevamente voy a hablar de mi ramo porque bienes raíces es lo mío. Uh-huh. Y vamos a ver si estuvieran agentes de bienes raíces conectados, primeramente un gran saludo, mis colegas. Lo primero que tendrían que hacer de acuerdo con las metas, ¿no? Es decir, bueno, me voy a poner a cerrar 10 transacciones al mes. ¿Es mucho? Sí. Pero el que no apunta alto y el que no le da vértigo su meta, entonces no saca de adentro realmente las fuerzas que llevamos dentro, que nos ayudan a alcanzar a resolver y que empiezan a despertar al genio, el genio que todos llevamos dentro. Correcto. Por eso es que Zaqueo dijo, me dijeron que solamente podía cargar 6, cargó 10, se cayó desmayado, pero dijo, ¿y cómo voy a darme cuenta de lo que soy capaz? Oye, por eso esa de los premios Guinness, ¿no? Ajá. O sea, que el que nadó, no sé, 10 kilómetros, hasta en la máxima meta, pero alguien dice, no, yo voy a hacer el 11. Y por mucho tiempo. Yo escuché esa presentación, esa conferencia, ajá, donde dice la persona esta que está presentando, que decían, pues no nada más pueden nadar esto en tanto tiempo. Ah, bueno, era una regla establecida. Bueno, pues ahí está. Pero alguien dijo, ¿y qué tal si? ¿Y qué tal si puedo? Fíjate, ¿no? Que hoy noté una cosa, justamente, no sé si fue hoy, la conferencia de la presidenta en México, que junto a la selección, todos bien ordenaditos, bien bonitos, me emocionó. Les da la bandera, pero ella como presidenta y representante, y pues obviamente quien gobierna México, le dice a los jugadores, confiamos el mayor de los éxitos, dijo varias palabras claves. Ajá. Pero cuando te has puesto a pensar en que nada más son el instrumento para que juegue y que nunca ganamos, cuando alguien te pone la atención y quizá en eso que estamos hablando, en la mente de cada uno, oye, tuvimos este recibimiento,
tenemos el compromiso así de es, exacto, representar así es. una nación. O sea, ya le estás dando su lugar, ya le estás dando el resto es tu trabajo, ¿no? Imagínate qué emoción sentirte tanto mexicano como el que va a representarte, pero alguien ya le puso algo en su mente. Eso es lo que te iba a decir. Tenemos que romper con el paradigma o con esa maldición, se puede decir de alguna manera, porque ¿sabes de dónde viene esto? Cambiando un poquito de tema. Bueno, muchas personas que conocen de lo que es la metafísica, las cosas esas que a veces son medio raritas para nosotros, dicen que, ¿sabes qué pasaba cuando hacían los campeonatos los aztecas? ¿Qué pasaba con el ganador? Pues lo mataban. Le trozaban la cabeza. Entonces, eso se vino transmitiendo a través de las generaciones. Acuérdate que nuestros genes se heredan, ¿no? Se transmiten. Y entonces yo creo que inconscientemente es una propuesta nada más, ¿no? No la quiero dar por hecho porque está muy espeluznante, pero muchas veces nosotros seguimos inconscientemente, sin darnos cuenta, seguimos esa línea y mientras no hay una persona que la pare, que la interrumpa, va a continuar. Exacto. Entonces, cuando una persona dice, es que tú naciste pobre, te tienes que morir pobre. Y así es una cultura, una filosofía, cultura, imposición, paradigmas, que si no llega alguien y dice, momento, nací pobre, sí, pero no voy a morir porque he elegido cambiar, he elegido hacer algo diferente. Correcto. Como por un ejemplo, poniendo el ejemplo de la gasolina. La gasolina está cara, ¿verdad? Ajá. Pero hay quienes ya no la pueden pagar. Pero entonces, tú no puedes controlar eso, porque alguien ya lo controla. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para poder pasar el que, no es que ya es cara, no puedo? No, que me pueda alcanzar a mí para pagar esa gasolina ahora, porque no voy a dejar de hacer las cosas solo por eso. Entonces ahí es donde viene el cambio, que no te alcanza para pagarlo. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? ¿Quedarte en la queja? Fíjate, o hacer algo? Qué interesante, ¿eh? Epícteto, que fue uno de los estoicos, dijo, lo malo de lo que te pasa no es lo que te pasa, sino lo que tú te dices acerca de lo que te pasa. Por ejemplo, lo malo de que la gasolina no esté alta, no es que la gasolina esté alta, es lo que tú traduces en referencia al precio de la gasolina. Correcto. Eso es lo malo, porque si tú, como lo acabas de decir, subió la gasolina, perfecto, ¿qué tengo que hacer? Ponerme a llorar no es opción. Ponerme a quejar tampoco. ¿Sabes qué tengo que hacer? Empezar a modificar mi modo de transporte, empezar a hacer cosas que tengo que hacer que compensen un poquito lo que subió. Tal vez subirle las tarifas a mis clientes, tal vez unirme con personas para compartir pero tienes que hacer algo diferente para que no sea a la queja y al victimizarte. Libertad es lo que haces con lo que a ti te han hecho. Wow. Entonces, si queremos fungir nuestra libertad, debemos de entonces adueñarnos de la situación y actuar de acuerdo con lo que nosotros pensamos de manera consciente, no inconsciente. Interesante. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Estamos aquí en Una Cita con Tu Mejor Versión. Bueno, ya estamos aquí de regreso, ¿sí? Es que, ¿sabes qué? Este cable, ya sabíamos que era el cable. Bueno, ya estamos aquí de regreso, aquí en Una Cita con Tu Mejor Versión, todos los lunes a las 6 de la tarde con Francisco Mendoza, su servidora Sandra Orozco. Búsquenos estamos en dos frecuencias, 1190 AM y 99.5 FM, pero síganos en nuestra página de Facebook, así como Una Cita con Tu Mejor Versión. Continuamos. Bueno, entonces ahorita que estabas fuera del aire, me mencionabas acerca de que pudiste leer un gran libro, Los Cuatro Acuerdos, de Don Miguel Ruiz. Y ahí, una de las que también me acomoda muy bien a mí es precisamente no tomarte nada personal. Yo creo que a la mayoría de nosotros nos cabe esa. Sí. Porque ¿cuántas veces no hacemos una disertación equivocada, un análisis equivocado sobre una situación? Y te platicaba que René Descartes, dentro de las
muchas cosas buenas que sí dijo, aunque tuvo sus errores, pero muchas cosas buenas que él dijo fue: mi vida estuvo llena de desgracias que nunca pasaron. Y mira, en aquel momento no había la tecnología para demostrar eso, pero hoy por hoy ya tiene un número, lo que dijo René Descartes: 94.2% de las cosas que tú piensas que son malas en tu vida jamás te pasan. No, sí. O sea, no es el 60, no es el 70, estamos hablando del 94.2 o 92.4. ¿Qué importa la diferencia? 92.4 por ser la más baja. Sí. Estamos hablando de una exagerada el porcentaje de las cosas que uno piensa que están mal y no están mal. Y es que también te invade el miedo, porque dices, voy a hacer el cambio, claro, pero ¿y si no funciona? Sí. Pero ¿y si no me alcanza? Pero ¿y si no? Claro. ¿Por qué la gente se va por ese lado? Y no es que voy a hacer el cambio porque quiero, porque me confío, porque me la creo. La homeostasis del cuerpo, ¿no? Nuestro cerebro estuvo creado no para ser feliz, no para tener logros, no, está creado para sobrevivir. Uh-huh. Porque nuestros antepasados desde Homo habilis, que fue el que nos salvó a nosotros, la raza humana se salvó a través del Homo habilis allá en África, en el sur de África, cuando la sequía. Pero lo que pasa aquí es que nosotros, por defensa, buscamos siempre lo malo de las cosas. Y después se nos hace tanta costumbre que lo que no es malo, por ejemplo, riesgo. La palabra riesgo en nuestro país es hispanoparlantes, eso lleva una connotación negativa. Es que yo no me quiero arriesgar. O sea, cuando dices eso, lo primero que pasa por tu mente y por el mente de las demás personas es que no quieres exponerte a que algo malo te pase. ¿Estamos correctos? Correcto. Ok. Pero nunca pensamos que te vas a arriesgar a que te pase algo bueno. Porque entonces ya no le llaman riesgo. Pero sí es un riesgo. Claro. En el momento que tú haces algo y que no tienes la certeza 100% de que eso va a salir bien, tú te vas a arriesgar a ganar. Si no ganas, por lo menos te arriesgaste a ganar. Pero si no ganas, vas a recibir una experiencia, una cátedra que la vida te manda para que tú puedas tomar acción, traducir aquello que te pasó y lo puedas utilizar a tu favor. Esa palabra que me gustó. O sea, porque el riesgo también a ganar. Ay, mira nada más. Parece Sorbabel. Qué personaje, ¿eh? Bienvenidos, Sorbabel, ¿cómo estás? Bienvenidos aquí a este programa que se llama Una cita con tu mejor versión. Cuéntanos. Muchísimas gracias por aceptar mi llamada y un saludo de nuevo para ti, Sandra, y por supuesto para el buen Francisco Mendoza. Muchas gracias, Robert. Muchas gracias. Espero y se encuentre de maravilla, caballero. Estabas tocando el tema, Francisco, de la condición humana, ¿no? Sí. Pero más que la condición humana, yo pienso que esto es algo más cultural. A ver. La cultura de nosotros, desafortunadamente, viene acondicionada a refugiarnos en la victimología para no tomar responsabilidad propia. Eso es cierto. Por ende, mis fracasos no son míos, son de mi papá, de mi mamá, porque no me dieron suficientes galletas, me dieron demasiadas. Okay. Son del político, son de cualquier otra cosa, ¿no? Somos víctimas, desafortunadamente, y estoy hablando como cultura, ¿no? Sí. Desafortunadamente nos creemos o pretendemos ser víctimas de las situaciones o condiciones en las cuales hemos nacido, en las cuales estamos viviendo. En vez de ser los que nosotros manejamos nuestro destino, le entregamos, con esa mentalidad, le entregamos el destino o el volante de nuestra vida a las demás personas. Así es. Y ahí estamos apuntando nomás, y ese es el refugio que buscamos, ¿no? Sí. Pero afortunadamente, Francisco, hay personas como tú, como Sandra y algunas otras personas que nos dicen, no tienes que vivir en ese estado. Ese no es quizás es el estado natural, pero tú puedes trascender ese estado. Porque pues, si hubiéramos seguido el estado natural, estoy seguro, Francisco, que todavía anduviéramos haciendo lumbre con palitos. Totalmente de acuerdo. No, gracias. Pero gracias, Zorobabel. Sí me encantaría hilar un poquito con lo que nuestro amigo Zorobabel aportó, que es muy válido lo que él está diciendo, porque si bien es cierto, ese tipo de culturas nos ha evitado a nosotros transitar
de una vida mediocre a una vida de logros y a una vida de otro nivel, de un nivel más grande. Tiene razón él. Sin embargo, a nivel físico, el cerebro reptiliano, o sea, estamos hablando de millones y millones de años. Tenemos dos estructuras en el centro del cerebro, a nivel de los oídos, que son las amígdalas cerebrales. Las amígdalas cerebrales son las que se activan cuando hay un peligro. Y cuando las amígdalas están activadas, entonces la sangre se va directamente a las piernas y a los brazos porque hay que correr, pelear o quedarte bloqueado ante el mamut, ante el tigre, ante el león, ante aquello que representa un peligro para ti. Entonces, cuando eso pasa, nosotros nos forzamos, nos armamos de esa sangre que va a nuestras extremidades. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estamos ya en este siglo XXI? ¿Qué es lo que pasa? Que nos pasa algo malo y las amígdalas se activan. Entonces, ¿por qué voy a permitir yo que se activen mi sistema nervioso simpático simplemente por haberme puesto nervioso porque es la primera vez que yo voy a hablar en un micrófono? No, ese es un tipo de estrés que es una alarma, como lo decía el profesor Hans Selye. Y el estrés te puede activar el sistema nervioso simpático o el sistema nervioso parasimpático, que es el que exige de ti un mejor desarrollo, una mejor postura ante el micrófono. Sí tienes miedo, pero no es de muerte. Y a veces el cerebro no sabe distinguir, a eso me refería. Sí. Oye, no, ¿y sabes qué? Ahorita que estabas hablando de eso me cayó el 20 en algo. Cuando estabas diciendo que ya el compromiso, porque Survivor decía, no tomamos responsabilidad. Ajá, claro. Es que es bien fácil culpar a todo el mundo de todo lo que haya pasado. No, tomo mi responsabilidad y hago el cambio. Y entonces pasan las cosas, como tú dijiste ahorita, que no sabes cómo es que funciona. Pero es que la mente, en esa parte, es cuando la hackeas. Porque si tú estás diciendo dentro del victimismo, no voy a poder. Ajá. Pero como estamos bajo el sobrevivir uno, ya te pero eso es inconsciente, inconsciente, pues, claro. Es el problema, ¿no? Sí, entonces, ¿por qué no hacerte consciente y tomarlo? Decir, claro. Sí puedo, sí lo voy a hacer y no es un riesgo. Claro. Es algo que voy a aprender. Cuando la gente dice perdí, es ahí está la falla. Porque nunca pierdes, siempre se aprende. Que lo vuelvas a repetir, es que no lo has entendido. Mira, Sandrica, quiero dar un reverse aquí. Estaba hablando de 10 transacciones al año, ¿ok? No al mes, eso fue una equivocación, mil disculpas, aunque nosotros sí la cerramos. No te voy a decir que no. Nidia ha cerrado 14, 15, creo, por mes. Pero vamos a hablar de los agentes que apenas empiezan. Vamos a tratar de que la meta para los agentes de bienes raíces sean 10 transacciones al año. Entonces, lo primero que tienen que hacer es, y no me gusta decir lo que tienen que hacer, mi propuesta es, porque está muy tajante eso, ¿no? Mi propuesta es decir, en los primeros 3 meses voy a cerrar 3 transacciones. Y luego en los siguientes 3 meses o en los siguientes 6 meses voy a cerrar 5 transacciones. Entonces 3, 6, 9, 12 y ahí completa las 10 en todo el año. ¿Y qué otra cosa le puedo agregar a estas 10 transacciones? Le tengo que poner, de acuerdo a cómo esté el mercado, cuánto dinero tengo que generar yo exactamente en esos 12 meses. Necesitamos escribirlo, Sandra, porque si lo escribimos, le estamos dando un refuerzo, estamos viéndolo, estamos escribiéndolo y lo estamos repitiendo, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el ingreso que reflejarían 10 transacciones al año? Serían $100,000, $120,000 al año. Eso sería más o menos el ingreso de una persona que vende 10 casas al año. ¿Ok? Muy bien, pones 120,000. Luego, ante ese objetivo determinado, tú le agregas otro que dices, ok, entonces voy a generar por lo menos el 40% a través de referidos. ¿Cómo es esto? Ya cerré mis primeros 3, entonces ahora esos 3 que le cerré la casa y que quedaron contentos porque mi trabajo lo voy a hacer impecable, porque voy a ir la extra milla, porque voy a dar más de por lo que se me paga. Así es.
Es que me emociona, me deja correr, pero bueno, aquí nos solicitan un corte y regresamos. Nosotros nos quedamos aquí en redes porque no quiero que se nos vaya el hilo de lo que acabas de decir. Regresamos. Oye, no, ya se nos fue la hora, no puedo creerlo. Espero que se haga. Yo, cuando Francisco habla, yo estoy aprendiendo porque me capto una, me capto otra. Sí, digo, esta sí la estoy aplicando, esta no la estoy aplicando. Pero a veces eso necesitas oír. No es casualidad que tengamos este programa, no es casualidad que tú lo estés escuchando, pero eso es precisamente para, antes de arrancarte a lo que tienes que hacer, aterrizar. Claro. Y fíjate que antes de continuar, quiero hacer un paréntesis para dar las gracias a Quique. Qué bonita atención con nosotros, qué trabajo tan impecable está haciendo Quique. Muchas gracias. Siempre atento, siempre con la mejor disponibilidad, siempre con esa mía extra, ¿no? Entonces, bueno, gracias. Vamos a hablar en referencia a las metas que habíamos dicho. Si es usted un agente de bienes raíces, porque de eso voy a hablar el día de hoy, de las metas que un agente de bienes raíces se puede establecer. Si su meta, para las personas que apenas acaban de entrar en esta industria, si su meta es cerrar 10 transacciones al año, entonces debe de escribirlo, cerrar 10 transacciones al año. Luego después deberá escribir, de acuerdo con las reglas que ya están establecidas, cuánto dinero va a generar en esas transacciones, $120,000, $200,000. Luego en los primeros 3 meses va a tener que invertir todo su esfuerzo, todo su conocimiento, y ahora sí que al levantarse más temprano, hacer algo extra para empezar con los primeros 3 meses, con los primeros 3 cierres, y después otros 3, y después 5 cierres para completar los 10 en el año. Bueno, cuando usted está entonces ya en ese camino que empieza a generar los primeros 3 transacciones que ya se cerraron, ahora ponerse la meta de que de esas 3 transacciones que ustedes cerraron, el 40% de las próximas ventas tienen que venir de ahí. Por ejemplo, si yo ya le vendí una casa a Quique, entonces le voy a decir, Quique, voy a dar todo lo que sea de mi parte en la extra milla, en el trato excepcional, asegurarme de que cuando yo entregue esas llaves, mi teléfono quede plasmado para el resto de la vida de mi cliente, para cuando él me necesite, cualquier pregunta, cualquier inquietud que tenga, de manera siempre puntual, estar ahí para el cliente. Y decirle, usted nunca me va a molestar, llámeme cuando usted guste. Si no sé algo, yo lo investigo, pero siempre cuente conmigo. Bueno, ante ese cierre, ante esa despedida después de que yo entrego las llaves, pues yo creo que si yo le digo, a ver, Quique, ¿me podría referir a 3 clientes que tú sepas que quieren comprar para darle el mismo trato que te voy a dar a ti? Quique, ¿tú qué dijeras? No, claro que sí, por supuesto. Yo creo que tú recomiendas a quien te trató bien. Claro, y también me recomienda que no lo trató bien. Porque igual no le... Una veces no quiere hablar mal de alguien, pero dice, bueno, pues experimentalo tú. Claro. Entonces, para los agentes de bienes raíces que ya están tomando nota, es muy importante que el 40% de sus ventas de ahora en adelante, ya que cerraron sus primeros tratos, los 3, los 6 o los 10, vengan de ahí. Es decir, que al año, el próximo año, 4 tratos que usted cierre el próximo año van a salir de esos 10, pero para que eso pase, tiene que pedirles esa recomendación, tiene que decirles, ¿sabes qué? Habla con tus parientes, recomiéndame porque a ellos les voy a dar el mismo trato que te dé a ti. Si tú quedaste contento, lo vas a hacer porque es una ley, ¿no? Si tú estás contento de algo, lo vas a hacer. Claro. Y luego también lo que es el mantener el cierre del listing también. Por ejemplo, personas que quieren vender su propiedad. Probablemente estos 10 no van a vender sino entre 3 o 4 años, de acuerdo con las estadísticas. Pero tienes que asegurarte que seas tú el que le vende la propiedad y no alguien más, porque tú ya le demostraste que diste más por lo que se te pagó o por lo que se te pidió o por lo que es tu trabajo, ¿no? Pero cuando tú estás haciendo eso, ¿cómo te sientes? O sea, súper bien por esas millas extras que tú le metiste. Te sientes satisfecho. Y también lleva un sacrificio, no sacrificio, pero lleva... Una inversión de esfuerzo, ¿no? Porque es tiempo, ya no comes donde comes, ya no estás en casa más tiempo, y a veces de repente se te voltea la gente, pero tú estás cumpliendo con esa meta, después viene el beneficio. Y de esos 10 clientes, del 25 al 30% tienen que ser enlistados. Por ejemplo, si cerré 10 clientes, bueno, ahora tengo que tener de 2 a 3 listings más este año.
Y así es como empiezas a crecer. Bueno, después venimos la meta de propósitos. En lo que es el pipeline, es la línea donde vamos a estar metiendo todos los todos los contactos, todos los prospectos. Nuestra meta debería de ser llamar a 50 personas diarias. No tienes por qué no llamar. Tómate una hora. Yo creo que en una hora se pueden hacer fácil unas 40 llamadas. Fácil. Siempre y cuando no te extiendas más. Y no tiene que ser una llamada para comadrear. Hola, ¿qué tal? Sandra, qué gusto saludarte. Soy Francisco. Para ponerme a la orden. Estoy con un gran equipo de bienes raíces y estamos promoviendo la vivienda. Tenemos unos programas con cero de enganche que realmente ayudamos. Un programa con ITIN. Si tú conoces a alguien que se puede beneficiar de esto, te lo encargo. ¿Cuánto tiempo perdí? Es todo lo que tienes que hacer. Y es que sale un 10% después de todo lo que tú haces, porque de esas 40 o 50 llamadas, un cliente que te salga, exactamente, te sacamos el 10. Exactamente. 250 llamadas a las semanas. Wow, sí. Esto te va a llevar bastante bien. Luego tienes que construir esa base de datos de 500 personas. Cuando tengas 500 personas, la ley de las estadísticas y probabilidades dice que el 10% de esas personas, de esas 500 personas, van a comprar casa en menos de un año. Entonces, 50 personas de esas 500 personas que tú ya tienes en tu base de datos van a comprar casa. O sea, hay que contactarlas, sí. Hay que mandarles un texto, sí, hay que crearles esa necesidad, hay que decirles, estoy a tus órdenes. Simplemente con esa estrategia, un amigo que estimo mucho en la oficina, el director de desarrollo empresarial, mandó 10 textos, ya tiene 3 clientes. Así, en un día, así. ¿Por qué? Porque se comunicó. ¿Te acuerdas lo que hizo Frank González? Si no dice qué es lo que hace, qué es lo que quiere hacer, pues ¿quién lo va a escuchar? Entonces hay que todo el tiempo estar diciendo. Sí. Por ejemplo, lo tuyo es el directorio digital. Sí, claro. En cuanto conozcas, tú ya tienes tu elevator speech, el speech del elevador de 30 segundos. Hay que tenerlo, machetearlo, y cuando te digan buenas tardes, alguien te diga buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien. Fíjate que lo que yo hago, inmediatamente, es poner a todos los negocios hispanoparlantes en una plataforma donde van a tener exposición, donde están generando cada día más y más negocio. Claro, aquí está mi tarjeta. Yo evento que voy, solito me vendo, nada más compartiendo mi pura tarjeta digital. Oye, yo quiero eso. Y lo bonito es que le digo, ¿tienes WhatsApp? Sí, clic. Ya tengo tu número. ¿Cómo hiciste eso? Y de ahí, o sea, el día que tú usaste tu cartera, olvídate, se vendió. Claro. Y luego, si nos vamos a las habilidades blandas, sí. ¿Te acuerdas que decíamos que el 15% de los agentes de bienes raíces es el sacar su licencia, el ir a la escuela, el pasar el examen? Sí. Ese es el 15% de su éxito. Para muchos va a ser una desfortuna, pero sí, damas y caballeros, ya no existe como antes que decían el doctor del pueblo, había un solo doctor, no tenías otro remedio más que ir con él. El agente de bienes raíces era el único. No, hoy estamos en un campo muy competitivo, en un mundo que tienes que dar lo mejor para que puedas distinguirte. Entonces, si tú te vas otra vez a las habilidades blandas, ¿cuáles son? La satisfacción al cliente, lo que acabo de mencionar con Quique. ¿En qué más te puedo ayudar? Recuerda que lo que tú necesites me puedes hablar. Y yo creo que eso, impulsar, empujar, solicitar que te hagan un review en Google. Totalmente. ¿Sabes que si te pareció mi servicio, hazlo? Y yo creo que eso es parte de lo que va a ir. Y por lo menos son 8 referidos por mes tienes que juntar. Tienes que ir apuntando esto. Es muy importante que apuntes esto, porque de esta manera vas a empezar a crecer una base de datos que en una abrida y cerrada de ojos vas a empezar a aterrizar tus clientes. Me encanta, porque eso de la base de datos la gente no lo entiende. Los dichosos leads. Pero a mí lo que me gusta de mi tarjeta es que está exactamente eso. Si no la compartes, no agarras el lead. Tienes que compartirla. Así es, totalmente. Así es de que, oye, se nos acabó el tiempo. Qué bárbaro. ¿Qué vamos a tener la próxima semana? Tenemos que terminar con las metas, que ya nos faltan 4 o 5 más, y luego ya nos vamos a lo que es el aprender y hacer los cambios, porque es muy importante no nada más aprender,
Y como decían en mi pueblo, que entre por un oído y que salga por otro, sino que en el momento que aprendamos algo, hay que repetirlo. Mi estrategia es compartirlo con alguien. En el momento que yo leo algo, inmediatamente busco la primera víctima que me escuche y le explico lo que yo aprendí. De esa manera refuerzo, porque a enseñar es aprender 2 veces. ¿Qué tal? Me encanta. Bueno, Quique, pues ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo la programación. Y bueno, nosotros te voy a volver a ver hasta dentro de un mes. Te veo y me emociono cada vez que te veo. Gracias. En una semana, ¿no? El lunes. Sí, el próximo lunes. Y es una de las cosas que me gusta de Francisco. Siempre que me lo he encontrado, siempre a la línea. Eso es una milla extra. Qué linda. Siempre, porque ya no necesitas vender, con la pura presencia es más que suficiente. Excepto los días feriados. Una vez vine en camiseta, ¿te acuerdas? Sí. Era un lunes feriado. Pero no te puedo encontrar otro lugar porque él se va al golf y ahí en el golf no entro yo. Ahí puro privilegiado. Muchas gracias por estar con nosotros, por haberse conectado. Les agradezco el alma. El próximo lunes, en una cita con tu mejor versión, vamos a estar tratando el establecimiento de metas y aprender y hacer cambios. Así es. Bueno, pues yo me despido de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos el próximo miércoles a la 1 de la tarde. En Déjame Te Cuento, ya sabes que aquí todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. Enrique, muchas gracias. Nos vemos. Bye bye. Nos falta nuestro eslogan aquí.